El origen. A finales del verano de 1914, el ejército alemán irrumpe en Bélgica. El plan del alto mando alemán es envolver y derrotar a Francia en 2 semanas para a continuación volverse contra su aliado, Rusia. Pero el ejército francés recibe a los alemanes con una resistencia inesperada. Los cañonazos de ese mes de agosto resuenan por todo el mundo anunciando el comienzo de la Gran Guerra. La decisión de utilizar a un país neutral como Bélgica como entrada hacia Francia hace que los alemanes pierdan el apoyo que hubieran podido encontrar entre los países no alineados. Gran Bretaña es el primer país en unirse a la batalla. En las calles de Londres, la defensa de Bélgica se convierte en un grito de guerra. Con una confianza victoriana, el gobierno moviliza a su ejército prometiendo que los chicos estarán de vuelta para Navidad. Pero el mundo ha cambiado. El concepto de guerra imperante desde el siglo XIX se enfrentará a las armas de los nuevos tiempos. Durante 4 sangrientos años, el mundo será testigo de una nueva forma de guerra en la que aparecen las trincheras, los períodos de estancamiento y que sobre todo supondrá la introducción generalizada de cañones, tanques y, por supuesto, de la aviación. Para comienzos de la Primera Gran Guerra, Gran Bretaña ya era consciente de que los aeroplanos podían utilizarse como arma de guerra. 2 años antes se había formado el Real Cuerpo Aéreo. A medida que Europa se encaminaba hacia la guerra, la necesidad de pilotos en Gran Bretaña era evidente. Los apresurados vuelos de entrenamiento se realizaban en aeroplanos biplazas como este Avron 504. Philip Bristow fue piloto durante la Primera Guerra Mundial. Mi primer vuelo fue con el instructor sentado detrás, con lo que llaman el control doble. Los mandos estaban duplicados. Él controlaba el aparato y mientras yo ponía las manos en los mandos para sentir cómo lo hacía. A los 10 minutos me dijo que ya podía pilotarlo yo. Y de repente allí estaba, a 200 metros sobre la campiña francesa, volando por primera vez en mi vida. Pero la cuestión realmente era que había que subir. Había que estar arriba y sobre todo había que saber aterrizar. Y aquí estaba la mayor de las dificultades. Lo más difícil era entrenar a la gente para que aprendiera a aterrizar sin destrozar el aparato. En agosto de 1914, el Real Cuerpo Aéreo contaba solamente con 48 aeroplanos. En vísperas de la batalla, los aviadores británicos no estaban seguros de cuál era su misión. El papel de la aviación militar estaba todavía por definir y las tácticas de combate eran muy vagas. Pero todo esto iba a cambiar. El 15 de agosto, la Fuerza Expedicionaria Británica partió hacia el continente. A diferencia de Francia o Alemania, Gran Bretaña no contaba con un servicio militar obligatorio. Formaba un pequeño ejército de soldados bien entrenados, pero no estaban bien informados. Mientras los británicos se dirigían al frente en un convoy de autobuses londinenses, lo mejor del ejército alemán estaba preparado para recibirles. Para Gran Bretaña la guerra comenzó con una furia inesperada. Despegando desde el aeródromo francés de Moguech, los pilotos británicos recibieron su bautismo de fuego. Su trabajo consistía en sobrevolar el campo de batalla y observar los movimientos del enemigo. En estas primeras misiones, los pilotos no solían llevar armas y los paracaídas eran algo totalmente desconocido. Tu preocupación era que no te fallara el motor para poder seguir volando y tener suficientes conocimientos como para poder responder con rapidez a cualquier emergencia que se presentara. Pero nunca pensabas en abandonar el aparato. Estabas pegado a él. Incluso si te alcanzaban, sabías que no había forma de salir de ahí. Desde el aire, los pilotos y observadores tenían una perspectiva del campo de batalla que superaba ampliamente los informes de los exploradores a caballo de otros tiempos. En este aspecto, la labor de los aeroplanos produjo un efecto inmediato en la guerra.
De hecho, el reconocimiento aéreo que se llevó a cabo el 23 de agosto salvó al ejército británico de un auténtico desastre. Los vuelos de reconocimiento aéreo informaron al mando británico de que estaban a punto de ser rodeados por un cuerpo entero de la infantería alemana. Los británicos se retiraron. Bélgica se perdió, pero el ejército aliado se había salvado. Los aliados no podían detener el avance del ejército alemán. El 1 de septiembre los alemanes podían ver la punta de la Torre Eiffel a 12 kilómetros del frente. Mientras se libraba la batalla de Francia, los británicos descubrieron una eficaz manera de ayudar al ejército desde el aire. Unos cuantos aeroplanos británicos fueron equipados con transmisores de Morse. Desde el aire, los pilotos podían comprobar la precisión de los bombardeos de la artillería franco-británica. La información se enviaba a receptores en tierra que a su vez hacían llegar las instrucciones a los artilleros. El primer mensaje de este tipo llegó el 24 de septiembre a las 9:14. Fue la primera vez que se utilizó el control aéreo de la artillería terrestre. Soportando furiosos contraataques de los aliados, los alemanes cerraron sus líneas a lo largo del río Marne, al norte de París. El mando alemán había tratado de rodear a los aliados, pero eso les había llevado a debilitar sus líneas. No tuvieron más remedio que retirarse y reagruparse. En su retirada, los alemanes dejan atrás el naufragio de su ambicioso plan para conquistar Francia. Los aliados han sufrido muchas bajas, pero siguen enteros. Los alemanes todavía siguen en suelo francés, pero en este momento ambos están demasiado exhaustos para luchar. Se dedicarán a mantener sus posiciones mediante una interminable red de trincheras y alambradas. Ninguno de los dos bandos ha ganado o perdido. La guerra en el frente occidental se encuentra estancada. No será una guerra de semanas, sino de años. Por encima de los árboles, los aeroplanos se libran de la fea guerra que se produce allá abajo. A finales de 1914 no se han producido todavía combates aéreos, pero eso está a punto de cambiar. A comienzos de 1915, los franceses revelaron una nueva arma que iba a revolucionar la guerra aérea. En el morro de un monoplaza Morane-Saulnier, montaron una ametralladora provista de unos deflectores de acero que evitaban que las balas pudieran dañar la hélice. Esto significaba que el piloto podía dirigir su aeroplano a un objetivo y hacer fuego con la ametralladora. En abril de 1915, un piloto francés llamado Roland Garros derribó 3 aparatos alemanes. El 18 del mismo mes, el propio Garros fue abatido tras las líneas enemigas. El trabajo de crear la réplica alemana de esta mortífera arma fue encomendado a un joven diseñador de aeroplanos alemán llamado Anthony Fokker. Fokker había conseguido su reputación gracias a las aplicaciones que había dado a ideas de otra gente. Fokker tomó la idea francesa y, en lugar de utilizar deflectores, diseñó un mecanismo de disparo sincronizado que aseguraba que cada bala pasaba a través de las aspas de las hélices. A diferencia del diseño francés, el piloto alemán podía hacer fuego sin que algunas balas rebotaran sobre su cabeza. El monoplano Fokker, equipado con el sistema de disparo sincronizado, fue enviado al frente en el verano de 1915. Su llegada tuvo un efecto inmediato en la guerra aérea. Los aviones aliados empezaron a caer uno a uno. Desmoralizados, los pilotos británicos se referían a sí mismos como carnaza para los Fokker. A este periodo de la guerra lo llamaron la plaga de los Fokker. Desde aquel momento y hasta los comienzos de 1916, los aeroplanos alemanes dominaron los cielos del frente occidental. Los éxitos alemanes en el aire dieron origen a una nueva clase de héroe, el as de la aviación. Uno de los primeros fue Max Immelmann, que alcanzó su primera victoria frente a un piloto británico el 1 de agosto de 1915.
Otro fue Oswald Bölke. A diferencia del severo Immelmann, Bölke era un vividor que perseguía las diversiones con la misma energía con que perseguía a los aeroplanos aliados. Sin embargo, la guerra templaría su carácter y le convertiría en uno de los grandes líderes alemanes. El 21 de febrero de 1916, los cañones alemanes empezaron a bombardear las posiciones francesas a lo largo de un frente de 4 kilómetros en torno a la ciudad de Verdún. Durante un año en que los generales alemanes habían pronosticado que Francia quedaría desangrada, las avalanchas de la infantería marcaron la tónica de la guerra. En Verdún se introdujeron nuevas y mortíferas armas para intentar romper el equilibrio. Los soldados franceses se vieron sorprendidos por chorros de fuego de los lanzallamas alemanes. Incapaces de romper las férreas líneas francesas, los alemanes lanzaron cápsulas de gas venenoso, añadiendo niebla tóxica a las llamas de Verdún. Por encima del campo de batalla, los aviadores alemanes controlaban los tiros. Pero a los jefes militares les preocupaba tanto el valor de sus aviones que los pilotos no estaban autorizados para volar sobre las líneas enemigas. A pesar de tener una superioridad aérea total, los alemanes adoptaron una postura defensiva. En Verdún se realizaban vuelos de reconocimiento y de control del fuego de la artillería. El trabajo de los pilotos era más de protección que de ataque. Enfrentándose a los planes alemanes, los franceses continuamente mandaban refuerzos a Verdún a través de una única carretera que llegó a conocerse como la Ruta Sagrada. La sangrienta campaña de Verdún suponía un esfuerzo enorme para el bando aliado y provocaba una gran tensión entre el pueblo francés. Para distraer al país de la feroz guerra, Francia se dirigió a sus aviadores para elevar la moral nacional. Pilotos como Charles Nungesser y Georges Guynemer se convirtieron en héroes nacionales. Los británicos no eran partidarios de convertir en estrellas a sus pilotos. El comandante en jefe del Real Cuerpo Aéreo, general Hugh Trenchard, pensaba que esas aclamaciones no eran adecuadas. Pero en el verano de 1916, los británicos se estaban preparando para una gran ofensiva en el frente occidental. Y el Real Cuerpo Aéreo iba a necesitar muchos héroes. El cuarto ejército británico intentaría romper las líneas alemanas con un ataque masivo a través del Valle del Somme, en el norte de Francia. La campaña estaba pensada para aflojar la presión alemana sobre Verdún y se iba a convertir en una de las más sangrientas de la historia de Gran Bretaña. Anteriormente a la batalla de Somme, el Real Cuerpo Aéreo se había equipado de aparatos nuevos y más eficaces. Esta es la tripulación de un FE-2. En el morro del aparato va el observador, armado con una ametralladora Lewis 303. Detrás va el piloto, sentado medio metro por encima para poder tener una buena visión. Entre ambos va montada otra ametralladora Lewis, que podía utilizar el observador para disparar por encima de las alas del aparato. El FE-2 llevaba una propulsión trasera, lo que hacía que el aparato pudiera hacer fuego sin tener que preocuparse por las hélices. Una versión más avanzada de este aeroplano fue el FE-2C y constituyó el primer intento del Real Cuerpo Aéreo para dotarse de un aparato que pudiera actuar por la noche. Se adaptaron luces a las ametralladoras para que la tripulación pudiera ver el blanco. La luz la proporcionaba un generador de hélice situado en la nariz del aparato. El problema con la luz se hizo dolorosamente evidente. No solamente permitía que el artillero viera el blanco, también permitía que cualquiera viera el avión. Solamente se construyeron 2 unidades de este modelo. En Gran Bretaña el enorme esfuerzo bélico estaba agotando la mano de obra, y aunque los aeroplanos estaban manejados por hombres, frecuentemente eran construidos por mujeres. Pero ellas hicieron algo más que construir aparatos, los mantenían. En julio de 1915, dentro del Real Cuerpo Aéreo se formó una unidad auxiliar femenina. Este cuerpo auxiliar era el que fijaba los puntales de las alas, cambiaba los alerones y reparaba las lonas. Aquí 2 mujeres ponen a punto los cilindros de un motor.
El aparato que están preparando es un Sopwith de 2 plazas, apodado Vuelta y Media. Llegó al frente antes de la ofensiva de Somme y ocupó su puesto en la historia de la aviación como el primer aeroplano británico con mecanismo de disparo sincronizado. El observador iba en el asiento trasero armado de una ametralladora Lewis. Iba montada sobre un eje circular que le permitía girar libremente. Aquí el observador recibe una cantidad extra de munición que guarda a sus pies. Cuando llegue a Somme necesitará toda la que pueda llevar. Pero el arma que sorprende a los alemanes es la que va montada delante del piloto. Se trata de una Vickers 303 fija, con mecanismo de disparo sincronizado con la hélice. Con una ametralladora en el morro y otra en la cola, el aparato británico tenía suficiente potencia de fuego para hacer frente a los temidos aparatos alemanes. La plaga de los Fokker había acabado. Sobre el campo de batalla de Somme llega el momento en que son los aliados los que dominan los cielos. Pero la batalla de Somme se ganará o perderá sobre el terreno. El dominio aéreo británico eleva la moral, pero no deja de ser algo anecdótico. Un pequeño rayo de luz en medio de uno de los veranos más oscuros de la historia de Gran Bretaña. A finales de junio, los cañones británicos empiezan a bombardear las posiciones alemanas, preparando el terreno para la ofensiva. De manera constante, durante 9 días, el fuego de la artillería transforma el pintoresco valle del río Somme en un paisaje lunar de humo y fuego. En el otro bando, los alemanes utilizan globos de observación para controlar el movimiento de las tropas. Los pilotos británicos llamaban salchichas a estos globos, y aunque estaban bien defendidos, los atacaban siempre que había ocasión. El 25 de junio, los pilotos británicos derribaron 8 globos sin perder ni un solo aparato. Los alemanes se quedaron sin poder ver los movimientos de las tropas aliadas. Sobre el Somme, el cielo pertenecía a los británicos. A las 7:30 de la mañana del día 1 de julio se dio la fatídica orden «Adelante». Fue una de las decisiones más costosas de la historia militar británica. En la primera hora de batalla, 30.000 soldados británicos mueren o son heridos. Al final del día, la cifra asciende a más de 60.000, una cifra superior al total de bajas norteamericanas durante la Guerra de Vietnam. No se logró recuperar ni un solo palmo de terreno. Todos los asaltos británicos se encontraron con el infierno de la artillería alemana, que de alguna manera había sobrevivido al bombardeo. Nunca en la historia se habían producido tantas bajas en un asalto. A pesar de ello, los mandos británicos decidieron continuar la ofensiva durante 5 meses, perdiendo cerca de 500.000 de hombres. Fue una batalla que representó la doctrina militar predominante durante la Primera Guerra Mundial, una guerra en la que el terreno tenía más valor que las vidas. En contraste con la matanza que se producía en tierra, el Real Cuerpo Aéreo mantenía el dominio en el aire. A pesar de la poca disposición que mostraban los británicos a ensalzar las figuras de sus aviadores, los héroes empezaron a aparecer. Uno de ellos fue Albert Boll. Entre junio y septiembre, Boll derribó 30 aparatos alemanes, consiguió la medalla al mérito en el servicio y durante un tiempo fue el piloto con más éxitos de la contienda. En los campos de aterrizaje británicos, las expectativas de vida de los pilotos eran altas. En contraste, muchos pilotos alemanes no sobrevivían a su primera misión. Por si fuera poco, los alemanes habían perdido a uno de sus héroes. Antes de la ofensiva de Somme, Max Immelmann murió al estrellarse su aparato. Un piloto británico reivindicó el derribo, pero los alemanes mantuvieron que la hélice del aparato había dejado de funcionar por un fallo mecánico.
De cualquier forma, los alemanes no podían permitirse perder otro héroe. Oswald Volk, el número 1 de la aviación alemana, fue obligado a permanecer en tierra. Furioso, Volk llegó a hablar con el mismo Kaiser y se llegó a un compromiso mediante el cual Volk fue autorizado a marchar al frente ruso, donde había menos riesgo de que fuera abatido. En el frente oriental, Volk se encontró con un joven piloto llamado Manfred von Richthofen. En agosto de 1916, el acosado servicio aéreo alemán fue reestructurado y Volk fue encargado de reclutar y entrenar a los jóvenes pilotos. Uno de estos pilotos era Richthofen. Juntos, estos dos hombres dieron la vuelta al curso de la guerra aérea. Pronto, un renacido servicio aéreo alemán iba a causar estragos entre los aparatos británicos. A finales de 1916, los pilotos alemanes no tenían solamente un nuevo líder, también tenían un nuevo aeroplano. La compañía Albatros utilizó paneles de madera para construir lo que sería la base del servicio aéreo alemán y la ruina de los pilotos ingleses. Los Albatros utilizaban motores de 160 caballos de potencia para sobrevolar y derribar a sus oponentes. La nueva política aérea alemana incluía la creación de 33 nuevas escuadrillas de caza. Se las llamó Jagdstaffel o simplemente Jagdsta. Oswald Volk dirigía la segunda escuadrilla y en septiembre de 1916 empezó el adiestramiento de los nuevos pilotos. Equipados con un nuevo aparato y con órdenes de atacar, el equipo de Volk aprendió a costa de los británicos. El 16 de septiembre, Volk recibió los nuevos Albatros biplanos. Volk sabía que el mejor entrenamiento para el combate era el mismo combate. Al día siguiente, él y sus alumnos partieron hacia el frente. Al otro lado del valle de Somme, un grupo de aparatos británicos también despegaban. Volk los descubrió sobre el campo de batalla. Sus enseñanzas dieron resultado. Cada uno de los pilotos alemanes derribó por lo menos un aparato británico, dando comienzo a lo que sería un año muy malo para los aviadores británicos. En octubre de 1916, los pilotos alemanes perdieron a su héroe. Oswald Volk murió después de una colisión en el aire con otro de sus propios aparatos. Su liderazgo se perdió y la segunda escuadrilla Jagdsta recibió el nombre de Jagdsta Volk. Pero sus enseñanzas serían aprovechadas por sus aventajados alumnos. La antorcha del liderazgo fue a parar a una promesa de la aviación alemana, el barón Manfred von Richthofen. En enero de 1917, Richthofen recibió el mando de una unidad de combate, la 11ª Escuadrilla Jagdsta. Cuando tomó el mando, la 11ª Escuadrilla solo tenía un derribo reconocido. Cambiar la situación era una cuestión personal para Richthofen, y lo hizo. En la primavera de 1917, la 11ª Escuadrilla Jagdsta se había hecho con una temible reputación. Los pilotos británicos eran barridos de los aires a un ritmo nunca alcanzado en toda la guerra. Para el servicio aéreo alemán era el triunfo de una buena estrategia. Para el Real Cuerpo Aéreo fue el Abril Sangriento. Mientras los pilotos alemanes disfrutaban de una total superioridad aérea en Francia, los ingenieros de Sopwith desarrollaban un pequeño aeroplano que marcaría el camino por donde iban a ir las cosas. El Sopwith Pad era un auténtico sueño para un piloto. Era ligero y fácil de manejar. El fuselaje era una simple caja con el eje construido de madera de pícea y fresno. Como sus contemporáneos alemanes, era un monoplaza. Y lo más importante, el piloto podía disparar a través de la hélice. El monoplaza Pab fue la base para un modelo más radical. Sopwith decidió transformarlo y convertirlo en un modelo de 3 alas. El estrecho diseño de las alas significaba que el triplano tenía menos superficie de ala que el Pab. Sin embargo, el ala adicional proporcionaba al piloto 6 nuevos alerones. El resultado fue un aeroplano sorprendentemente acrobático. Disputas y problemas internos impidieron que entraran en servicio en gran número. Sin embargo, el ingeniero alemán Anthony Fokker tomó la idea y no tuvo ningún problema en convencer a los militares para que la siguieran. A finales de 1917, el famoso triplano Fokker DR-1 llegó a las bases alemanas.
No hay ningún piloto más unido a este aparato que el barón Manfred von Richthofen. Richthofen había adquirido la costumbre de pintar su aparato de rojo escarlata. Era una distinción que alimentaría su leyenda y que le valdría el sobrenombre de El Barón Rojo. El Fokker triplano se convertiría en un desalentador símbolo de la superioridad aérea alemana. En contraste con su reputación, era de muy pequeño tamaño, medía solamente 9 metros de la punta a la cola. El pequeño motor que llevaba de 110 caballos limitaba la velocidad del aparato a unos 60 kilómetros por hora, pero en manos de un piloto curtido como Richthofen era un cazador ágil y mortífero. A pesar de la leyenda que rodeaba al Barón Rojo, la guerra seguía cobrándose sus víctimas. Para Richthofen, la caballerosidad y romanticismo del combate aéreo estaba empezando a quedarse pequeña. Todavía sufría los efectos de una bala que le había rozado el cráneo. Era una herida abierta de la que nunca se recobraría por completo. A pesar de todo, el dominio de Richthofen sobre los pilotos británicos se mantuvo. El 3 de septiembre, pocos días después de recibir su nuevo triplano, Richthofen salió de patrulla con otros 5 aparatos. En el frente occidental se encontraban por primera vez los triplanos de la 11ª Escuadrilla Jagsta con un grupo de PAPs británicos. Los PAPs y los triplanos estaban bien equipados. Ambos eran monoplazas rápidos con motores potentes. Richthofen se lanzó al combate eligiendo un aparato que estaba dirigido por el teniente R.F. Byrd. Aunque Richthofen había forjado su propia leyenda, él nunca había olvidado las normas establecidas por su fallecido mentor Oswald Volk. Cuando vueles sobre líneas enemigas, nunca descuides tu línea de retirada. Ataca siempre por detrás. No te dejes engañar por las trampas del enemigo. Haz fuego solo cuando estés cerca. Si es posible, mantén el sol detrás de ti. Y por último, siempre que empieces un ataque, acábalo. La agilidad del Fokker hacía que fuera imposible librarse de él. La mejor manera para perderlo era picar a toda velocidad. Si el perseguidor se colocaba por encima, la única oportunidad para los pilotos aliados era intentar alejarse lo más rápido posible. La retirada era la mejor defensa. Pero el Sopwith Pup no tenía velocidad suficiente para dejar al perseguidor alemán. Durante este combate, Richthofen se mantuvo a la cola de Byrd, empujándole hacia tierra. Incapaz de sacudirse de su perseguidor, Byrd descargó su munición sobre las posiciones enemigas. Su única posibilidad estaba en conseguir aterrizar con el aparato. Después de un aterrizaje forzoso, Byrd estrelló su aparato contra un árbol para evitar que cayera intacto en manos del enemigo. Estas imágenes están tomadas después de la batalla. Von Richthofen aparece con Anthony Fokker. Los dos hombres examinan con júbilo los impactos de las balas sobre la cubierta del motor del Pup. Siempre cordial con un enemigo que se hubiera salvado, Richthofen y su víctima aparecen juntos como deportistas después de una competición. A la izquierda de la pantalla, el teniente Byrd intenta consolarse pensando que le ha derribado el número 1 de la aviación alemana. Pero dejando de lado la caballerosidad, los pilotos británicos no tenían muchas razones por las que sonreír. 1917 había sido testigo de la muerte del as británico Albert Ball. La pérdida dañó la moral británica y recordaba la superioridad aérea alemana. Los británicos intentaban desesperadamente cambiar el curso de la guerra aérea. En los pintorescos bosques de Surrey, al sudoeste de Londres, se encuentra una zona llamada Brooklands. Durante la Primera Guerra Mundial, Brooklands se convirtió en el punto central de la industria aeronáutica británica. Antes de la guerra, hombres como Geoffrey de Havilland y Thomas Sopwith eran pilotos deportivos. Habían sido unos pioneros de la aviación motivados por ilusiones inocentes. Pero la guerra lo cambió todo, y rápidamente estos hombres se dieron a conocer por sus aparatos de combate.
En 1917 las estructuras de madera y alambre fueron la base sobre la que nació una nueva generación de aparatos, aeroplanos capaces de enfrentarse a los alemanes en igualdad de condiciones. Uno de estos fue el Sopwith Dolphin. Rápidos y bien armados, los primeros escuadrones Dolphin llegaron al frente a comienzos de 1918. Otro era el gran biplaza F-2B, construido por la Bristol Airplane Company. El aeroplano estaba equipado con un motor Rolls-Royce Falcon de 275 caballos. Una vez que los pilotos aprendieron a utilizar la ametralladora delantera con más facilidad, sin depender tanto del observador, el gran F-2 se convirtió en uno de los más potentes aparatos británicos. El Real Cuerpo Aéreo fue nuevamente reforzado con la entrada de un monoplaza nuevo, el SE-5. El SE-5 hizo su debut en Francia en 1917, en los tiempos del Abril Sangriento. Pero en aquel momento el nuevo aparato había tenido problemas con su potente motor en V. Un año después, una versión mejorada llegó a Francia. Las mayores cualidades del SE-5 eran su velocidad y su armamento. Tuvo éxito y por fin se le enfrentó a los pilotos alemanes. El 23 de septiembre, un grupo de SE-5 descubrió un solitario triplano Fokker. Un joven teniente llamado Rhys Davies derribó el aparato enemigo con una ráfaga de su ametralladora. La víctima era un as de la aviación alemana llamado Werner Voss. Su muerte puso fin a una impresionante carrera con 48 victorias en combate. A comienzos de 1918, los pilotos británicos por fin tenían algún motivo para sonreír. Equipados con aparatos nuevos y más potentes, estaban preparando su nueva ofensiva contra sus oponentes alemanes. Sus éxitos produjeron la aparición de nuevos héroes. Entre ellos se encontraban Edward Mick Manock. Manock era un irlandés socialista que aborrecía la autoridad británica, pero que detestaba a los alemanes todavía más. Se convertiría en uno de los líderes británicos, pero no sobrevivió a la guerra. Uno de los líderes más populares de los británicos era realmente canadiense. Se llamaba Billy Bishop. A diferencia de sus compañeros, era bastante camorrista y tenía una gran reputación en combate, pero su estilo poco convencional daba resultados. En total, Bishop contabilizó 72 victorias y, lo que es más importante, sobrevivió a la guerra. Los grandes ases británicos como Billy Bishop y Mick Manock lograron sus victorias en los veloces SE-5. Sin embargo, sería otro modelo el que se convertiría en el cazador por excelencia del Real Cuerpo Aéreo. El Sopwith Camel era un monoplaza como el Pup, con un motor similar. El nombre del aparato venía de las dos planchas de metal que cubrían sus ametralladoras y que recordaban la joroba del camello. Otra novedad residía en la inclinación hacia arriba del ala inferior. Esta inclinación daba a sus alas un aspecto muy característico. A finales de 1917, 9 escuadrillas del Real Cuerpo Aéreo utilizaban el Sopwith Camel desde las bases del frente occidental. Al principio, los pilotos encontraron que el Camel era un aparato difícil de manejar. El problema principal venía de las fuerzas giroscópicas producidas por el motor. El mecanismo de giro del motor hacía que el aparato enfilase al suelo cuando el piloto giraba a la derecha, o ascendiera cuando giraba a la izquierda. Y si el piloto no tenía cuidado, el aeroplano podía entrar en barrena. Pero una vez que los pilotos aprendieron a conocer el aparato, se convirtió en un caza muy eficaz, y su puesta a punto resultó muy oportuna. Durante la primavera de 1918, los combates aéreos en el frente occidental alcanzaron su mayor dureza. El Real Cuerpo Aéreo realizaba misiones para el Ejército de Tierra. La Marina tenía su propio cuerpo aéreo, el Real Cuerpo Aéreo de la Marina. El Servicio Aéreo de la Marina estaba trabajando para intentar que los aviones pudieran despegar desde los barcos. Antes de que la guerra terminara, construirían el primer portaaviones del mundo. Pero durante la guerra, la mayoría de los pilotos del servicio naval utilizaban las bases situadas en las costas de Francia e Inglaterra. Una de sus primeras misiones era localizar otra máquina que estaba haciendo aparición en la guerra, el submarino.
Durante la Primera Guerra Mundial, los vuelos sobre la tierra eran difíciles. Los vuelos sobre el mar lo eran todavía más. Tenías que saber tu situación, utilizar la brújula, controlar la dirección del viento, el tiempo que seguías determinada dirección. Había que tener todo eso en cuenta. Así patrullábamos. Las cabinas eran abiertas. Si volábamos alto, hacía un frío de muerte. El servicio aéreo naval fue en muchos aspectos aún más pionero que sus compañeros del ejército. Ya en 1912 habían dirigido maniobras de bombardeo en un momento en que se pensaba que los aeroplanos debían utilizarse solamente para tareas de reconocimiento. A finales de 1914, el Real Cuerpo Aéreo dirigió algunas de las primeras operaciones de bombardeo. Pero a medida que la guerra avanzaba, las rivalidades y la competencia por los recursos entre el Real Cuerpo Aéreo y sus homólogos de la Marina estaban creando un atasco burocrático que solo favorecía a los alemanes. El problema se resolvió el 1 de abril de 1918. Las dos ramas fueron unificadas en un único servicio dirigido por Hugh Trenchard. Nació la Real Fuerza Aérea. La RAF era un cuerpo nuevo, pero como muchos de sus colegas de la Marina, los pilotos que venían del servicio naval estaban orgullosos de sus orígenes en la Marina. Adaptarse a los nuevos tiempos no fue fácil. Utilizábamos el uniforme de la Marina. El lenguaje y los términos eran de la Marina. Así que cuando llegó el momento de ponerse el nuevo uniforme, muchos nos preguntamos qué era lo que nos ofrecía la RAF. Al principio la RAF utilizó un uniforme caqui, pero posteriormente se cambió por uno azul claro. Algunos lo interpretaron como un compromiso entre el caqui del ejército y el azul oscuro de la Marina. En cualquier caso, estos cambios hicieron que la RAF tuviera un vestuario un poco confuso. Teníamos dos uniformes oficiales, el azul claro, otro color caqui, y muchos nos poníamos un mono de mecánico sobre el uniforme. Creo que no quedaba demasiado bien. El 20 de abril de 1918, Manfred von Richthofen derribó dos Sopwith Camel. Con ellos alcanzó las 80 victorias en combate. Al día siguiente volvió a subirse a su triplano rojo para salir de patrulla. Era domingo y aunque había estado de fiesta la noche anterior, no tenía intenciones de tomarse el día libre. Sus compañeros dirían más tarde que su última victoria le había proporcionado una renovada sensación de fuerza, una tranquilidad que no había tenido desde que fuera herido un año antes. El cielo estaba cubierto y podía llover, pero era un buen día para volar, así que Richthofen y sus compañeros se elevaron de nuevo en dirección oeste. Al otro lado del Valle de Somme, un canadiense de 24 años, el capitán Roy Brown, coloca su Camel en posición de despegue. Brown tiene úlcera de estómago y no se encuentra con muchas ganas de volar. Sin mucho convencimiento despega al mando de una escuadrilla de 5 aparatos manejados por pilotos con poca experiencia. Junto a él se encuentra un antiguo amigo del colegio, un nuevo piloto llamado Wilfred May. En dirección contraria viene Richthofen y 5 aparatos más. Roy Brown había advertido a su amigo que si se producía un enfrentamiento demasiado peligroso, debía volver a casa. Enseguida los pilotos británicos se encuentran con Richthofen y el resto de la escuadrilla enemiga. En cuestión de segundos, entran en combate sobre la campiña francesa. Wilfred May sigue la advertencia de su amigo y pone rumbo al oeste. Pero Richthofen ve cómo el avión se aleja y se lanza tras él. En cuestión de segundos, el triplano escarlata de Richthofen está en la cola de May. Ni los pilotos más experimentados podían deshacerse de un Fokker DR-1. Un novato perseguido por Richthofen no tenía ninguna posibilidad. Viendo la situación en que se encuentra su amigo, el capitán Brown se lanza tras Richthofen.
Ahora el cazador está siendo cazado. El capitán Brown tiene a Richthofen a su alcance y le lanza una ráfaga con su ametralladora Vickers. Según Brown, Richthofen cayó por sorpresa. Vio cómo el as de la aviación alemana se volvía para mirarle y después se desplomaba en su asiento. Su aeroplano continuó volando durante algo más de 1 kilómetro para acabar estrellándose cerca de las trincheras australianas. Hasta aquella tarde, el capitán Brown no se enteraría de a quién había derribado. Los primeros en llegar al lugar fueron las tropas australianas que también habían sido testigos del derribo. Una vez que se descubrió que el Fokker rojo pertenecía a Richthofen, los soldados arrancaron parte del fuselaje para llevárselo como recuerdo. Este pillaje que se produjo borró muchas de las huellas que hubieran podido aclarar con toda seguridad cómo había caído Richthofen. El varón murió solo 11 días antes de cumplir los 26 años. En una cálida tarde de abril, sus restos fueron llevados desde un aeródromo aliado hasta un cementerio cercano. El funeral se realizó con una ceremonia que se reservaba a los héroes nacionales. Fue llevada a cabo por 50 aviadores aliados, 6 de los cuales llevaron el féretro a hombros. Cientos de soldados y civiles se congregaron alrededor del pequeño cementerio. Sobre su tumba se colocó una gran corona enviada por el alto mando británico. La dedicatoria decía: al capitán Manfred von Richthofen, nuestro valiente y respetable enemigo. El sucesor de Richthofen sería un exoficial de infantería llamado Hermann Göring. Göring se hizo cargo de la escuadrilla de Richthofen 2 meses después de su muerte y la dirigiría hasta el final de la guerra. Göring era arrogante y tosco, pero demostró que podía ser un líder en un momento en que las expectativas alemanas de victoria empezaban a desvanecerse. En julio de 1918, los alemanes desencadenan la ofensiva final. El ataque se produce a lo largo del río Marne, la posición más avanzada que habían alcanzado 4 años antes. Es el último golpe de un ejército cansado y hambriento. Si fracasa, no habrá otra oportunidad. A diferencia de lo ocurrido 4 años antes, los alemanes encuentran detrás de las fortificaciones enemigas no solamente a los franceses y británicos, sino a canadienses, australianos y americanos. Los bombardeos sistemáticos de la artillería detienen la ofensiva alemana. Ahora les toca a los aliados responder. Los británicos encomiendan a los aeroplanos un trabajo que en 1918 era menos elegante que el combate aéreo. Necesitaban bombarderos y en esta faceta la RAF se encontraba muy adelantada. En el frente occidental, los pequeños bombarderos como este RE-8 de la Real Fábrica Aeronáutica sirvieron para preparar el camino de la infantería. Los avances de la RAF en el bombardeo aéreo atrajeron el interés de los americanos, que se habían quedado rezagados en el tema de la aviación militar. Sentado detrás del piloto británico se encuentra un observador americano del Cuerpo Aéreo de los Estados Unidos. Los aviadores yanquis tenían poca experiencia en este terreno y aprovechaban todas las oportunidades que se les presentaban de subirse a un aparato británico. En verano de 1918 los aeroplanos británicos estaban empezando a oscurecer los cielos del frente. Solamente en Francia la RAF tenía ahora 34 escuadrillas de bombarderos acompañados de 40 escuadrillas de cazas. El poder aéreo alemán todavía era formidable, pero las continuas oleadas de aparatos aliados iban inclinando la balanza. Para empeorar las cosas, sobre el terreno las fuerzas aliadas por fin habían conseguido que los alemanes emprendieran la retirada. Habiendo fracasado en su última ofensiva, el ejército alemán ya no tenía fuerza para mantener sus posiciones en el frente occidental.
Ahora les tocaba a los aliados ponerse en marcha. Con el camino allanado por un feroz fuego artillero, las tropas británicas abandonan los precarios campamentos donde han estado instaladas. En 15 minutos atraviesan la tierra de nadie, lo que hasta ahora había sido un impenetrable paisaje de bombas y alambradas. Los alemanes, desmoralizados y cansados de la guerra, se encuentran con oleadas de tropas aliadas que se les vienen encima. Se rinden por centenares. A finales de julio, las tropas británicas liberan ciudades y pueblos franceses que han permanecido detrás de las líneas alemanas durante estos últimos 4 años. Mientras se producen los últimos avances de los aliados, el futuro de la aviación militar empezaba a asomar de los hangares británicos. El Handley Page 400 representaba el futuro de los bombarderos estratégicos. Era un aeroplano enorme, demasiado grande para los hangares de la época. Para guardarlo, las alas se podían doblar, pero cuando estaban desplegadas alcanzaban los 30 metros. El aeroplano podía cargar aproximadamente 1 tonelada de bombas, pero el armamento concreto dependía de la misión que se le daba. Podía cargar 16 bombas de 50 kilos, 8 de 110 o una bomba única de 700 kilos. En la actualidad estas cifras son ridículas, pero en 1918 representaban una carga impresionante. A finales de 1918, los bombarderos Handley Page llevaron la guerra a Alemania. Las incursiones las realizaban no más de 5 aparatos. Al principio, sus objetivos fueron las fábricas y los ferrocarriles alemanes. Pero a pesar de las evidencias, el testarudo servicio aéreo alemán rehusaba rendirse. Los británicos empezaron entonces a dirigir sus ataques contra los aeródromos enemigos, inutilizando sus aparatos mientras se producía lo que sería la última ofensiva de la guerra. El 26 de septiembre el fuego de las tropas aliadas alcanzaba su máxima expresión, preparando el último capítulo de la guerra. Los aliados todavía estaban luchando en suelo francés, donde los alemanes resistían hasta el último aliento. La última gran batalla se produciría en los bosques de la región de Argonne. Después de 4 años de derramamiento de sangre, el final llegó rápidamente. Los aliados estaban reforzados por el importante apoyo de las tropas americanas. Los alemanes, hambrientos por el bloqueo naval a que estaban sometidos, no tenían fuerzas para seguir peleando. A finales de octubre, los aliados alemanes empezaron a caer de uno en uno. Los turcos fueron los primeros en rendirse. Austria les siguió 3 días después. En una semana la guerra que iba a acabar con todas las guerras había finalizado. En Londres, las campanas de las iglesias se lanzaron al vuelo mientras un país cansado celebraba el fin de los 4 años más sangrientos de su historia. El anuncio de la victoria se hace oficial. Una multitud jubilosa invade Piccadilly Circus y Trafalgar Square. Pero bajo la alegría se encontraba una realidad más dura. La guerra ya no era un asunto de caballeros en los que se defendía al rey y al país, sino una matanza con una organización industrial. Una generación entera de británicos no regresaría. Del millón largo de bajas de la guerra, 7.000 fueron aviadores. La guerra se ganó y perdió sobre el terreno. Para los aviadores se trató de un pase de modelos. Las auténticas posibilidades de la RAF todavía estaban por venir. Pero Gran Bretaña no estaba sola. Entre los restos del desastre, supervivientes como Hermann Göring sabían que el país todavía tendría que enfrentarse a la gran prueba. Había que equilibrar el marcador, y como el ave fénix que resurge de sus cenizas, Göring conduciría el resurgir de la Fuerza Aérea Alemana. Desde el naufragio de esta guerra a la ambición de dominar el mundo. Mientras los pilotos alemanes disfrutaban de una total superioridad aérea en Francia, los ingenieros de Sopwith desarrollaban un pequeño aeroplano que marcaría el camino por donde iban a ir las cosas. El Sopwith Putt era un auténtico sueño para un piloto. Era ligero y fácil de manejar.
El fuselaje era una simple caja con el eje construido de madera de pícea y fresno. Como sus contemporáneos alemanes, era un monoplaza. Y lo más importante, el piloto podía disparar a través de la hélice. El monoplaza Papp fue la base para un modelo más radical. Sopwith decidió transformarlo y convertirlo en un modelo de 3 alas. El estrecho diseño de las alas significaba que el triplano tenía menos superficie de ala que el Papp. Sin embargo, el ala adicional proporcionaba al piloto 6 nuevos alerones. El resultado fue un aeroplano sorprendentemente acrobático. Disputas y problemas internos impidieron que entraran en servicio en gran número. Sin embargo, el ingeniero alemán Anthony Fokker tomó la idea y no tuvo ningún problema en convencer a los militares para que la siguieran. A finales de 1917, el famoso triplano Fokker DR-1 llegó a las bases alemanas. No hay ningún piloto más unido a este aparato que el barón Manfred von Richthofen. Richthofen había adquirido la costumbre de pintar su aparato de rojo escarlata. Era una distinción que alimentaría su leyenda y que le valdría el sobrenombre de El Barón Rojo. El Fokker triplano se convertiría en un desalentador símbolo de la superioridad aérea alemana. En contraste con su reputación, era de muy pequeño tamaño, medía solamente 9 metros de la punta a la cola. El pequeño motor que llevaba de 110 caballos limitaba la velocidad del aparato a unos 60 kilómetros por hora, pero en manos de un piloto curtido como Richthofen era un cazador ágil y mortífero. A pesar de la leyenda que rodeaba al Barón Rojo, la guerra seguía cobrándose sus víctimas. Para Richthofen, la caballerosidad y romanticismo del combate aéreo estaba empezando a quedarse pequeña. Todavía sufría los efectos de una bala que le había rozado el cráneo. Era una herida abierta de la que nunca se recobraría por completo. A pesar de todo, el dominio de Richthofen sobre los pilotos británicos se mantuvo. El 3 de septiembre, pocos días después de recibir su nuevo triplano, Richthofen salió de patrulla con otros 5 aparatos. En el frente occidental se encontraban por primera vez los triplanos de la 11ª Escuadrilla Jagsta con un grupo de Papps británicos. Los Papps, y durante la primavera de 1918, los combates aéreos en el frente occidental alcanzaron su mayor dureza. El Real Cuerpo Aéreo realizaba misiones para el Ejército de Tierra. La Marina tenía su propio cuerpo aéreo, el Real Cuerpo Aéreo de la Marina. El Servicio Aéreo de la Marina estaba trabajando para intentar que los aviones pudieran despegar desde los barcos. Antes de que la guerra terminara, construirían el primer portaaviones del mundo. Pero durante la guerra, la mayoría de los pilotos del servicio naval utilizaban las bases situadas en las costas de Francia e Inglaterra. Una de sus primeras misiones era localizar otra máquina que estaba haciendo aparición en la guerra, el submarino. Durante la Primera Guerra Mundial, los vuelos sobre la tierra eran difíciles. Los vuelos sobre el mar lo eran todavía más. Tenías que saber tu situación, utilizar la brújula, controlar la dirección del viento, el tiempo que seguías determinada dirección. Había que tener todo eso en cuenta. Así patrullábamos. Las cabinas eran abiertas. Si volábamos alto, hacía un frío de muerte. El servicio aéreo naval fue en muchos aspectos aún más pionero que sus compañeros del ejército. Ya en 1912 habían dirigido maniobras de bombardeo en un momento en que se pensaba que los aeroplanos debían utilizarse solamente para tareas de reconocimiento. A finales de 1914, el Real Cuerpo Aéreo dirigió algunas de las primeras operaciones de bombardeo. Pero a medida que la guerra avanzaba, las rivalidades y la competencia por los recursos entre el Real Cuerpo Aéreo y sus homólogos de la Marina estaban creando un atasco burocrático que solo favorecía a los alemanes. El problema se resolvió el 1 de abril de 1918. Las dos ramas fueron unificadas en un único servicio dirigido por Hugh Trenchard. Nació la Real Fuerza Aérea.
La RAF era un cuerpo nuevo, pero como muchos de sus colegas de la Marina, los pilotos que venían del servicio naval estaban orgullosos de sus orígenes en la Marina. Adaptarse a los nuevos tiempos no fue fácil. Utilizábamos el uniforme de la Marina, el lenguaje y los términos eran de la Marina. Así que cuando llegó el momento de ponerse el nuevo uniforme, muchos nos preguntamos qué era lo que nos ofrecía la RAF. Al principio la RAF utilizó un uniforme caqui, pero posteriormente se cambió por uno azul claro. Algunos lo interpretaron como un compromiso entre el caqui del ejército y el azul oscuro de la Marina. En cualquier caso, estos cambios hicieron que la RAF tuviera un vestuario un poco confuso, la tóxica a las llamas de Verdún. Por encima del campo de batalla, los aviadores alemanes controlaban los tiros. Pero a los jefes militares les preocupaba tanto el valor de sus aviones que los pilotos no estaban autorizados para volar sobre las líneas enemigas. A pesar de tener una superioridad aérea total, los alemanes adoptaron una postura defensiva. En Verdún se realizaban vuelos de reconocimiento y de control del fuego de la artillería. El trabajo de los pilotos era más de protección que de ataque. Enfrentándose a los planes alemanes, los franceses continuamente mandaban refuerzos a Verdún a través de una única carretera que llegó a conocerse como la Ruta Sagrada. La sangrienta campaña de Verdún suponía un esfuerzo enorme para el bando aliado y provocaba una gran tensión entre el pueblo francés. Para distraer al país de la feroz guerra, Francia se dirigió a sus aviadores para elevar la moral nacional. Pilotos como Charles Nungesser y Georges Guynemer se convirtieron en héroes nacionales. Los británicos no eran partidarios de convertir en estrellas a sus pilotos. El comandante en jefe del Real Cuerpo Aéreo, general Hugh Trenchard, pensaba que esas aclamaciones no eran adecuadas. Pero en el verano de 1916, los británicos se estaban preparando para una gran ofensiva en el frente occidental. Y el Real Cuerpo Aéreo iba a necesitar muchos héroes. El cuarto ejército británico intentaría romper las líneas alemanas con un ataque masivo a través del Valle del Somme, en el norte de Francia. La campaña estaba pensada para aflojar la presión alemana sobre Verdún y se iba a convertir en una de las más sangrientas de la historia de Gran Bretaña. Anteriormente a la batalla de Somme, el Real Cuerpo Aéreo se había equipado de aparatos nuevos y más eficaces. Esta es la tripulación de un FE-2. En el morro del aparato va el observador, armado con una ametralladora Lewis 303. Detrás va el piloto, sentado medio metro por encima para poder tener una buena visión. Entre ambos va montada otra ametralladora Lewis, que podía utilizar el observador para disparar por encima de las alas del aparato. El FE-2 llevaba una propulsión trasera, lo que hacía que el aparato pudiera hacer fuego sin tener que preocuparse por las hélices. Una versión más avanzada de este aeroplano fue el FE-2C y constituyó el primer intento del Real Cuerpo Aéreo para dotarse de un aparato que pudiera actuar por la noche. Se adaptaron luces a las ametralladoras para que la tripulación pudiera ver el blanco. La luz la proporcionaba un generador de hélice situado en la nariz del aparato. El problema con la Bretaña, la guerra comenzó con una furia inesperada. Despegando desde el aeródromo francés de Moguech, los pilotos británicos recibieron su bautismo de fuego. Su trabajo consistía en sobrevolar el campo de batalla y observar los movimientos del enemigo. En estas primeras misiones, los pilotos no solían llevar armas y los paracaídas eran algo totalmente desconocido. Tu preocupación era que no te fallara el motor para poder seguir volando y tener suficientes conocimientos como para poder responder con rapidez a cualquier emergencia que se presentara. Pero nunca pensabas en abandonar el aparato. Estabas pegado a él. Incluso si te alcanzaban, sabías que no había forma de salir de ahí. Desde el aire, los pilotos y observadores tenían una perspectiva del campo de batalla que superaba ampliamente los informes de los exploradores a caballo de otros tiempos. En este aspecto, la labor de los aeroplanos produjo un efecto inmediato en la guerra.
De hecho, el reconocimiento aéreo que se llevó a cabo el 23 de agosto salvó al ejército británico de un auténtico desastre. Los vuelos de reconocimiento aéreo informaron al mando británico de que estaban a punto de ser rodeados por un cuerpo entero de la infantería alemana. Los británicos se retiraron. Bélgica se perdió, pero el ejército aliado se había salvado. Los aliados no podían detener el avance del ejército alemán. El 1 de septiembre los alemanes podían ver la punta de la Torre Eiffel a 12 kilómetros del frente. Mientras se libraba la batalla de Francia, los británicos descubrieron una eficaz manera de ayudar al ejército desde el aire. Unos cuantos aeroplanos británicos fueron equipados con transmisores de Morse. Desde el aire, los pilotos podían comprobar la precisión de los bombardeos de la artillería franco-británica. La información se enviaba a receptores en tierra que a su vez hacían llegar las instrucciones a los artilleros. El primer mensaje de este tipo llegó el 24 de septiembre a las 9:14. Fue la primera vez que se utilizó el control aéreo de la artillería terrestre. Soportando furiosos contraataques de los aliados, los alemanes cerraron sus líneas a lo largo del río Marne, al norte de París. El mando alemán había tratado de rodear a los aliados, pero eso les había llevado a debilitar sus líneas. No tuvieron más remedio que retirarse y reagruparse. Entre ambos va montada otra ametralladora Lewis, que podía utilizar el observador para disparar por encima de las alas del aparato. El FE-2 llevaba una propulsión trasera, lo que hacía que el aparato pudiera hacer fuego sin tener que preocuparse por las hélices. Una versión más avanzada de este aeroplano fue el FE-2C y constituyó el primer intento del Real Cuerpo Aéreo para dotarse de un aparato que pudiera actuar por la noche. Se adaptaron luces a las ametralladoras para que la tripulación pudiera ver el blanco. La luz la proporcionaba un generador de hélice situado en la nariz del aparato. El problema con la luz se hizo dolorosamente evidente. No solamente permitía que el artillero viera el blanco, también permitía que cualquiera viera el avión. Solamente se construyeron 2 unidades de este modelo. En Gran Bretaña el enorme esfuerzo bélico estaba agotando la mano de obra, y aunque los aeroplanos estaban manejados por hombres, frecuentemente eran construidos por mujeres. Pero ellas hicieron algo más que construir aparatos, los mantenían. En julio de 1915, dentro del Real Cuerpo Aéreo se formó una unidad auxiliar femenina. Este cuerpo auxiliar era el que fijaba los puntales de las alas, cambiaba los alerones y reparaba las lonas. Aquí 2 mujeres ponen a punto los cilindros de un motor. El aparato que están preparando es un Sopwith de 2 plazas, apodado Vuelta y Media. Llegó al frente antes de la ofensiva de Somme y ocupó su puesto en la historia de la aviación como el primer aeroplano británico con mecanismo de disparo sincronizado. El observador iba en el asiento trasero armado de una ametralladora Lewis. Iba montada sobre un eje circular que le permitía girar libremente. Aquí el observador recibe una cantidad extra de munición que guarda a sus pies. Cuando llegue a Somme necesitará toda la que pueda llevar. Pero el arma que sorprende a los alemanes es la que va montada delante del piloto. Se trata de una Vickers 303 fija, con mecanismo de disparo sincronizado con la hélice. Con una ametralladora en el morro y otra en la cola, el aparato británico tenía suficiente potencia de fuego para hacer frente a los temidos aparatos alemanes. La plaga de los Fokker había acabado. Sobre el campo de batalla de Somme llega el momento en que son los aliados los que dominan los cielos. Pero la batalla de Somme se ganará o perderá sobre el terreno. El dominio aéreo británico eleva la moral, pero no deja de ser algo anecdótico. Un pequeño rayo de luz en medio de uno de los veranos más oscuros de la historia de Gran Bretaña. A finales de junio, los cañones
Este cuerpo auxiliar era el que fijaba los puntales de las alas, cambiaba los alerones y reparaba las lonas. Aquí 2 mujeres ponen a punto los cilindros de un motor. El aparato que están preparando es un Sopwith de 2 plazas, apodado Vuelta y Media. Llegó al frente antes de la ofensiva de Somme y ocupó su puesto en la historia de la aviación como el primer aeroplano británico con mecanismo de disparo sincronizado. El observador iba en el asiento trasero armado de una ametralladora Lewis. Iba montada sobre un eje circular que le permitía girar libremente. Aquí el observador recibe una cantidad extra de munición que guarda a sus pies. Cuando llegue a Somme necesitará toda la que pueda llevar. Pero el arma que sorprende a los alemanes es la que va montada delante del piloto. Se trata de una Vickers 303 fija, con mecanismo de disparo sincronizado con la hélice. Con una ametralladora en el morro y otra en la cola, el aparato británico tenía suficiente potencia de fuego para hacer frente a los temidos aparatos alemanes. La plaga de los Fokker había acabado. Sobre el campo de batalla de Somme llega el momento en que son los aliados los que dominan los cielos. Pero la batalla de Somme se ganará o perderá sobre el terreno. El dominio aéreo británico eleva la moral, pero no deja de ser algo anecdótico. Un pequeño rayo de luz en medio de uno de los veranos más oscuros de la historia de Gran Bretaña. A finales de junio, los cañones británicos empiezan a bombardear las posiciones alemanas, preparando el terreno para la ofensiva. De manera constante, durante 9 días, el fuego de la artillería transforma el pintoresco valle del río Somme en un paisaje lunar de humo y fuego. En el otro bando, los alemanes utilizan globos de observación para controlar el movimiento de las tropas. Los pilotos británicos llamaban salchichas a estos globos, y aunque estaban bien defendidos, los atacaban siempre que había ocasión. El 25 de junio, los pilotos británicos derribaron 8 globos sin perder ni un solo aparato. Los alemanes se quedaron sin poder ver los movimientos de las tropas aliadas. Sobre el Somme, el cielo pertenecía a los británicos. A las 7:30 de la mañana del día 1 de julio se dio la donde había menos riesgo de que fuera abatido. En el frente oriental, Volk se encontró con un joven piloto llamado Manfred von Richthofen. En agosto de 1916, el acosado servicio aéreo alemán fue reestructurado y Volk fue encargado de reclutar y entrenar a los jóvenes pilotos. Uno de estos pilotos era Richthofen. Juntos, estos 2 hombres dieron la vuelta al curso de la guerra aérea. Pronto un renacido servicio aéreo alemán iba a causar estragos entre los aparatos británicos. A finales de 1916, los pilotos alemanes no tenían solamente un nuevo líder, también tenían un nuevo aeroplano. La compañía Albatros utilizó paneles de madera para construir lo que sería la base del servicio aéreo alemán y la ruina de los pilotos ingleses. Los Albatros utilizaban motores de 160 caballos de potencia para sobrevolar y derribar a sus oponentes. La nueva política aérea alemana incluía la creación de 33 nuevas escuadrillas de caza. Se las llamó Jagdstaffel o simplemente Jagdsta. Oswald Volk dirigía la segunda escuadrilla y en septiembre de 1916 empezó el adiestramiento de los nuevos pilotos. Equipados con un nuevo aparato y con órdenes de atacar, el equipo de Volk aprendió a costa de los británicos. El 16 de septiembre, Volk recibió los nuevos Albatros biplanos. Volk sabía que el mejor entrenamiento para el combate era el mismo combate. Al día siguiente, él y sus alumnos partieron hacia el frente. Al otro lado del valle de Somme, un grupo de aparatos británicos también despegaban. Volk los descubrió sobre el campo de batalla. Sus enseñanzas dieron resultado. Cada uno de los pilotos alemanes derribó por lo menos un aparato británico, dando comienzo a lo que sería un año muy malo para los aviadores británicos.
En octubre de 1916, los pilotos alemanes perdieron a su héroe. Oswald Volk murió después de una colisión en el aire con otro de sus propios aparatos. Su liderazgo se perdió y la segunda escuadrilla Jagsta recibió el nombre de Jagsta Volk. Pero sus enseñanzas serían aprovechadas por sus aventajados alumnos. La antorcha del liderazgo fue a parar a una promesa de la aviación alemana, el barón Manfred von Richthofen. En enero de 1917, Richthofen recibió el mando de una unidad de combate, la 11ª Escuadrilla Jagsta. Cuando tomó el mando, la 11ª Escuadrilla solo tenía un derribo reconocido. Cambiar la situación era una cuestión personal para Richthofen, y lo hizo. En la primavera de 1917, la 11ª Escuadrilla Jagsta se había... Entre junio y septiembre, Boll derribó 30 aparatos alemanes, consiguió la medalla al mérito en el servicio y durante un tiempo fue el piloto con más éxitos de la contienda. En los campos de aterrizaje británicos, las expectativas de vida de los pilotos eran altas. En contraste, muchos pilotos alemanes no sobrevivían a su primera misión. Por si fuera poco, los alemanes habían perdido a uno de sus héroes. Antes de la ofensiva de Somme, Max Immelmann murió al estrellarse su aparato. Un piloto británico reivindicó el derribo, pero los alemanes mantuvieron que la hélice del aparato había dejado de funcionar por un fallo mecánico. De cualquier forma, los alemanes no podían permitirse perder otro héroe. Oswald Volk, el número 1 de la aviación alemana, fue obligado a permanecer en tierra. Furioso, Volk llegó a hablar con el mismo Kaiser, y se llegó a un compromiso mediante el cual Volk fue autorizado a marchar al frente ruso, donde había menos riesgo de que fuera abatido. En el frente oriental, Volk se encontró con un joven piloto llamado Manfred von Richthofen. En agosto de 1916, el acosado servicio aéreo alemán fue reestructurado y Volk fue encargado de reclutar y entrenar a los jóvenes pilotos. Uno de estos pilotos era Richthofen. Juntos, estos dos hombres dieron la vuelta al curso de la guerra aérea. Pronto, un renacido servicio aéreo alemán iba a causar estragos entre los aparatos británicos. A finales de 1916, los pilotos alemanes no tenían solamente un nuevo líder, también tenían un nuevo aeroplano. La compañía Albatros utilizó paneles de madera para construir lo que sería la base del servicio aéreo alemán y la ruina de los pilotos ingleses. Los Albatros utilizaban motores de 160 caballos de potencia para sobrevolar y derribar a sus oponentes. La nueva política aérea alemana incluía la creación de 33 nuevas escuadrillas de caza. Se las llamó Jagdstaffel o simplemente Jagsta. Oswald Volk dirigía la segunda escuadrilla y en septiembre de 1916 empezó el adiestramiento de los nuevos pilotos. Equipados con un nuevo aparato y con órdenes de atacar, el equipo de Volk aprendió a costa de los británicos. El 16 de septiembre, Volk recibió los nuevos Albatros biplanos. Volk sabía que el mejor entrenamiento para el combate era el mismo combate. Al día siguiente, él y sus alumnos partieron hacia el frente. Al otro lado del valle de Somme, un grupo de aparatos británicos también despegaban. Volk los descubrió sobre el campo de batalla. Sus enseñanzas dieron resultado. Cada uno de los pilotos alemanes derribó por lo menos un aparato británico, dando comienzo a lo que sería un año muy malo para los aviadores británicos. Perdió, y la segunda escuadrilla Jagsta recibió el nombre de Jagsta Volk. Pero sus enseñanzas serían aprovechadas por sus aventajados alumnos. La antorcha del liderazgo fue a parar a una promesa de la aviación alemana, el barón Manfred von Richthofen. En enero de 1917, Richthofen recibió el mando de una unidad de combate, la 11ª Escuadrilla Jagsta. Cuando tomó el mando, la 11ª Escuadrilla solo tenía un derribo reconocido. Cambiar la situación era una cuestión personal para Richthofen, y lo hizo. En la primavera de 1917, la 11ª Escuadrilla Jagsta se había hecho con una temible reputación. Los pilotos británicos eran barridos de los aires a un ritmo nunca alcanzado en toda la guerra. Para el servicio aéreo alemán era el triunfo de una buena estrategia. Para el Real Cuerpo Aéreo fue el Abril Sangriento.
Mientras los pilotos alemanes disfrutaban de una total superioridad aérea en Francia, los ingenieros de Sopwith desarrollaban un pequeño aeroplano que marcaría el camino por donde iban a ir las cosas. El Sopwith Pup era un auténtico sueño para un piloto. Era ligero y fácil de manejar. El fuselaje era una simple caja con el eje construido de madera de pícea y fresno. Como sus contemporáneos alemanes, era un monoplaza. Y lo más importante, el piloto podía disparar a través de la hélice. El monoplaza Pup fue la base para un modelo más radical. Sopwith decidió transformarlo y convertirlo en un modelo de 3 alas. El estrecho diseño de las alas significaba que el triplano tenía menos superficie de ala que el Pup. Sin embargo, el ala adicional proporcionaba al piloto 6 nuevos alerones. El resultado fue un aeroplano sorprendentemente acrobático. Disputas y problemas internos impidieron que entraran en servicio en gran número. Sin embargo, el ingeniero alemán Anthony Fokker tomó la idea y no tuvo ningún problema en convencer a los militares para que la siguieran. A finales de 1917, el famoso triplano Fokker DR-1 llegó a las bases alemanas. No hay ningún piloto más unido a este aparato que el barón Manfred von Richthofen. Richthofen había adquirido la costumbre de pintar su aparato de rojo escarlata. Era una distinción que alimentaría su leyenda y que le valdría el sobrenombre de El Barón Rojo. El Fokker triplano se convertiría en un desalentador símbolo de la superioridad aérea alemana, en contraste con su reputación. En Verdún se introdujeron nuevas y mortíferas armas para intentar romper el equilibrio. Los soldados franceses se vieron sorprendidos por chorros de fuego de los lanzallamas alemanes. Incapaces de romper las férreas líneas francesas, los alemanes lanzaron cápsulas de gas venenoso, añadiendo niebla tóxica a las llamas de Verdún. Por encima del campo de batalla, los aviadores alemanes controlaban los tiros. Pero a los jefes militares les preocupaba tanto el valor de sus aviones que los pilotos no estaban autorizados para volar sobre las líneas enemigas. A pesar de tener una superioridad aérea total, los alemanes adoptaron una postura defensiva. En Verdún se realizaban vuelos de reconocimiento y de control del fuego de la artillería. El trabajo de los pilotos era más de protección que de ataque. Enfrentándose a los planes alemanes, los franceses continuamente mandaban refuerzos a Verdún a través de una única carretera que llegó a conocerse como la Ruta Sagrada. La sangrienta campaña de Verdún suponía un esfuerzo enorme para el bando aliado y provocaba una gran tensión entre el pueblo francés. Para distraer al país de la feroz guerra, Francia se dirigió a sus aviadores para elevar la moral nacional. Pilotos como Charles Nungesser y Georges Guynemer se convirtieron en héroes nacionales. Los británicos no eran partidarios de convertir en estrellas a sus pilotos. El comandante en jefe del Real Cuerpo Aéreo, general Hugh Trenchard, pensaba que esas aclamaciones no eran adecuadas. Pero en el verano de 1916, los británicos se estaban preparando para una gran ofensiva en el frente occidental. Y el Real Cuerpo Aéreo iba a necesitar muchos héroes. El cuarto ejército británico intentaría romper las líneas alemanas con un ataque masivo a través del Valle del Somme, en el norte de Francia. La campaña estaba pensada para aflojar la presión alemana sobre Verdún y se iba a convertir en una de las más sangrientas de la historia de Gran Bretaña. Anteriormente a la batalla de Somme, el Real Cuerpo Aéreo se había equipado de aparatos nuevos y más eficaces. Esta es la tripulación de un FE-2. En el morro del aparato va el observador, armado con una ametralladora Lewis 303. Detrás va el piloto, sentado medio metro por encima para poder tener una buena visión. Entre ambos va montada otra ametralladora Lewis, que podía utilizar el observador para disparar por encima de las alas del aparato. El FE-2 llevaba una...
El Fe-2 llevaba una propulsión trasera, lo que hacía que el aparato pudiera hacer fuego sin tener que preocuparse por las hélices. Una versión más avanzada de este aeroplano fue el Fe-2C y constituyó el primer intento del Real Cuerpo Aéreo para dotarse de un aparato que pudiera actuar por la noche. Se adaptaron luces a las ametralladoras para que la tripulación pudiera ver el blanco. La luz la proporcionaba un generador de hélice situado en la nariz del aparato. El problema con la luz se hizo dolorosamente evidente. No solamente permitía que el artillero viera el blanco, también permitía que cualquiera viera el avión. Solamente se construyeron 2 unidades de este modelo. En Gran Bretaña el enorme esfuerzo bélico estaba agotando la mano de obra, y aunque los aeroplanos estaban manejados por hombres, frecuentemente eran construidos por mujeres. Pero ellas hicieron algo más que construir aparatos, los mantenían. En julio de 1915, dentro del Real Cuerpo Aéreo se formó una unidad auxiliar femenina. Este cuerpo auxiliar era el que fijaba los puntales de las alas, cambiaba los alerones y reparaba las lonas. Aquí 2 mujeres ponen a punto los cilindros de un motor. El aparato que están preparando es un Sopwith de 2 plazas, apodado Vuelta y Media. Llegó al frente antes de la ofensiva de Somme y ocupó su puesto en la historia de la aviación como el primer aeroplano británico con mecanismo de disparo sincronizado. El observador iba en el asiento trasero armado de una ametralladora Lewis. Iba montada sobre un eje circular que le permitía girar libremente. Aquí el observador recibe una cantidad extra de munición que guarda a sus pies. Cuando llegue a Somme necesitará toda la que pueda llevar. Pero el arma que sorprende a los alemanes es la que va montada delante del piloto. Se trata de una Vickers 303 fija, con mecanismo de disparo sincronizado con la hélice. Con una ametralladora en el morro y otra en la cola, el aparato británico tenía suficiente potencia de fuego para hacer frente a los temidos aparatos alemanes. La plaga de los Fokker había acabado. Sobre el campo de batalla de Somme llega el momento en que son los aliados los que dominan los cielos. Pero la batalla de Somme se ganará o perderá sobre el terreno. El dominio aéreo británico eleva la moral, pero no deja de ser algo anecdótico. Un pequeño rayo de luz en medio de uno de los veranos más oscuros de la historia de Gran Bretaña. A finales de junio, los cañones británicos empiezan a bombardear las posiciones alemanas, preparando el terreno para la ofensiva. De manera constante, durante 9 días, el fuego de la artillería transforma el pintoresco valle del